Un granjero rezaba siempre a Dios para que protegiera a su familia y le diera más ganado y trabajo. Pero un día se llevó una gran sorpresa. La brisa de la tarde arrastraba el aroma a tierra húmeda y leña quemada por las calles polvorientas del pueblo. El sol, a punto de ocultarse tras las montañas, pintaba el cielo con tonos dorados y rojizos. En una pequeña parcela al borde del camino, Mateo Rojas terminaba su jornada. Con manos curtidas por el trabajo, sacudió el polvo de su camisa y se llevó el sombrero al pecho. Miró su tierra, aquella franja de suelo pedregoso que, con esfuerzo, lograba hacer producir lo suficiente para alimentar a su esposa y a sí mismo. Suspiró otra vez. Pensando en lo mismo, preguntó Elena desde la puerta de la casa. La mujer de cabello oscuro y suelto tenía los brazos cruzados sobre su delantal manchado de maíz. Su voz no tenía reproche, solo el cansancio de quien ha escuchado la misma conversación demasiadas veces. El hombre se acercó, pasando los dedos por su bigote ralo. Dime, Elena, ¿te imaginas este terreno lleno de vacas y borregos, con leche, carne, huevos? ¿Tendríamos para nosotros y para ayudar a otros? La mujer ladeó la cabeza, observando la parcela con el ceño fruncido. Mateo, apenas podemos con el maíz y los frijoles. No tenemos ni una gallina. ¿Cómo esperas llenar esto de ganado? El hombre apoyó una mano en el marco de la puerta, con la determinación brillando en su mirada. Dios proveerá. Elena chasqueó la lengua y regresó al interior. Dios no da si uno no trabaja, murmuró mientras echaba más leña al fogón. Él sonrió, acostumbrado a esas respuestas. Su esposa era una mujer práctica, con los pies bien plantados en la tierra. Él, en cambio, siempre había creído en los milagros. Cenaron en silencio, compartiendo un plato de frijoles y tortillas calientes. Afuera, los grillos entonaban su concierto nocturno. Cuando Mateo terminó, apoyó los codos sobre la mesa y tomó la mano de Elena entre las suyas. Voy a construir los corrales, declaró. Su esposa parpadeó. ¿Qué? Si queremos que Dios mande animales, debemos estar listos para recibirlos. La mujer soltó una risa seca. Mateo, ¿escuchas lo que dices? Corrales sin ganado. Él sostuvo su mirada sin vacilar. Si construimos el lugar, Él verá nuestra fe. Elena suspiró y apartó la mano. Se levantó y comenzó a recoger los platos, pero su expresión no era de burla. ¿Y si nada llega?, preguntó en voz baja. Entonces habremos trabajado juntos. Eso ya será una bendición, declaró él. La noche transcurrió entre el murmullo del viento y la respiración pausada de los durmientes. Pero, en algún rincón del corazón de Elena, la duda germinaba junto con una chispa de esperanza. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de alzarse, Mateo ya se había levantado. La brisa fresca de la madrugada le erizó la piel cuando salió al patio con el hacha al hombro. El mundo aún dormía bajo el manto de la oscuridad, pero él tenía prisa. No había ganado en su terreno, ni un solo animal que justificara el esfuerzo, pero su decisión estaba tomada. La fe no era solo creer, era demostrar con acciones que se estaba listo para recibir lo que se pedía. Clavó la mirada en un grupo de troncos apilados junto a la cerca vieja. Eran restos de árboles caídos que había recogido en temporadas pasadas. En aquel momento no les había encontrado utilidad, pero ahora servirían para construir su futuro. Mateo, ven a desayunar antes de empezar, llamó su esposa desde la puerta de la casa. El hombre dejó el hacha a un lado y se sacudió el polvo de las manos antes de entrar. Sobre la mesa humeaban un par de tortillas gruesas y un plato de frijoles. Elena servía café en 2 jarritos de barro. Ella no mencionó el tema de los corrales mientras comían, pero Mateo notó la forma en que lo observaba, como si aún intentara entenderlo. Voy a empezar con el corral más grande, dijo al terminar su café. Uno para las vacas. La mujer pasó un trapo por la mesa sin levantar la vista. No tenemos vacas, respondió. Él sonrió. Todavía no. Ella negó con la cabeza y suspiró. Solo prométeme que no te dejarás morir de cansancio con esto.
Prometido, dijo él, besándole la frente antes de salir. El primer día lo pasó midiendo el terreno. Trazó líneas en la tierra con un palo, imaginando el espacio que cada corral necesitaría. El más grande sería para el ganado vacuno, otro más pequeño para borregos y cabras, y uno con un techo de madera improvisado para proteger a las gallinas de la lluvia. Cuando empezó a clavar los primeros postes, la madera crujió bajo los golpes del martillo. Cada sonido resonaba en la quietud de la mañana, marcando el ritmo de su determinación. A media mañana, los primeros curiosos comenzaron a detenerse. ¿Qué hace, don Mateo?, preguntó un niño que pasaba con un balde de agua. Construyo corrales, respondió sin dejar de trabajar. ¿Y los animales? El niño miró a su alrededor, buscándolos. Van a venir, aseguró Mateo. El niño parpadeó confundido, pero no dijo nada más antes de seguir su camino. No pasó mucho tiempo antes de que los adultos también se fijaran en lo que estaba haciendo. Desde su casa, Tomás Vargas lo miró con los brazos cruzados. Su vecino y amigo de toda la vida, aunque le tenía aprecio, no compartía su fe. Al mediodía se acercó con una sonrisa burlona. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», preguntó, paseándose por el lugar con los brazos cruzados. «Corrales», respondió, limpiándose el sudor con la manga. Tomás se inclinó sobre la cerca y miró el terreno vacío. «Pero no tienes ganado», señaló. «Vendrá», dijo Mateo, golpeando otro clavo con firmeza. Su vecino soltó una carcajada. «Hermano, lo que vendrá es la decepción. No puedes vivir de ilusiones». Mateo no se inmutó. «A veces hay que preparar la tierra antes de que caiga la lluvia». Su amigo chasqueó la lengua y se apartó. «Tú sabrás, pero cuando te canses de esperar, aquí estaré para decirte que te lo advertí». Mateo siguió trabajando sin responder. Para el tercer día, ya todos en el pueblo sabían lo que estaba haciendo. Los niños lo miraban con curiosidad, los adultos con incredulidad y algunos con abierta burla. «Ahí va el loco de los corrales vacíos», decían algunos cuando pasaban frente a su casa. «Mateo, si te sobran maderas, mejor hazte una carreta», gritó otro entre risas, pero él no se detuvo. Elena, en cambio, sintió el peso de las miradas. Cuando iba al molino o al mercado, las mujeres la abordaban con preguntas disfrazadas de preocupación. «¿Es cierto que tu esposo está construyendo corrales sin animales? ¿No tienes miedo de que lo llamen loco? ¿No sería mejor vender la madera para comprar gallinas?», preguntaban las vecinas sin parar. Al principio solo sonreía con cortesía y evitaba responder, pero cuando el tema se repetía una y otra vez, terminó por mirar a una de las mujeres con firmeza. «Si él quiere hacerlo, es asunto nuestro», dijo sin titubear. «¿Y no tienen miedo de que Dios los tome por insensatos en lugar de fieles?», insistió un día que estaba comprando pan. Elena negó con la cabeza. «Tal vez Dios prefiere a los que trabajan y confían en Él, en lugar de a los que solo critican desde lejos», dijo y se marchó sin darle oportunidad de replicar. Las murmuraciones continuaron, pero la mujer dejó de prestarles atención. Una tarde, mientras colgaba la ropa lavada en la cuerda del patio, miró a su esposo desde lejos. Estaba cubierto de polvo y sudor, pero su expresión seguía siendo la misma, determinada, serena, como si ya pudiera ver los animales pastando en su terreno. Por primera vez, en lugar de dudar, se preguntó si quizá él tenía razón. Pasaron 2 semanas. El primer corral estaba casi terminado, con postes firmes y una cerca bien tejida. Solo faltaba reforzar algunas partes y construir la entrada. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta que la luz se extinguía. Un día, mientras clavaba los últimos tablones, sintió una presencia a su lado. Era su esposa, sosteniendo una jarra de agua y un trapo limpio. «Descansa un poco», dijo ofreciéndole la bebida. Él la miró con gratitud. «Gracias». Se sentó en un tronco y bebió en silencio. Su esposa tomó el trapo y le limpió el polvo de la frente. «Si Dios manda animales, ¿qué harás con ellos?», preguntó de pronto. Mateo bajó la jarra y la observó con atención.
Había algo diferente en su tono, menos incredulidad, más curiosidad. Los cuidaremos, venderemos lo necesario y ayudaremos a quienes lo necesiten, respondió con una sonrisa. Elena asintió lentamente, luego miró el segundo corral aún sin terminar. Mañana te ayudo con ese, dijo. El hombre parpadeó. ¿Hablas en serio? Ella se encogió de hombros. Si van a venir, mejor que tengan donde quedarse. Él sonrió y le tomó la mano con suavidad. Esa noche, mientras el pueblo dormía, dos personas trabajaban bajo la luz de las estrellas y, en algún lugar, el destino comenzaba a moverse. El alba pintó el cielo con pinceladas anaranjadas. Cuando Mateo clavó el primer poste del segundo corral, la madera crujió bajo la presión de sus manos. Elena, de pie junto a él, sostenía un mazo con firmeza. ¿Así está bien?, preguntó ella, señalando el tronco enterrado en la tierra. Mateo asintió. Más firme que un roble. Nunca pensó que llegaría el día en que su esposa trabajaría a su lado en algo tan loco como construir corrales sin ganado. Pero ahí estaba ella, martillo en mano, ayudándolo a levantar lo que todos llamaban una locura. A lo lejos, los vecinos pasaban con canastos al mercado o con yuntas de bueyes camino a las tierras de cultivo. Algunos se detenían a mirar, unos reían, otros negaban con la cabeza. Elena fingió no notar las miradas. Mateo, en cambio, seguía trabajando sin inmutarse. ¿Cómo puedes ignorarlos?, preguntó ella en voz baja. El hombre enderezó la espalda y le dedicó una sonrisa tranquila. Porque cuando llegue el ganado, serán los primeros en querer comprarme leche. Elena soltó un bufido y sacudió la cabeza. Sigues hablando como si ya estuvieran aquí. Lo estarán, respondió, clavando otro poste en la tierra. Al día siguiente, Mateo trabajaba en el tercer corral cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Se giró y vio a un hombre montado en un caballo oscuro. Era don Hilario, el hacendado más rico del pueblo, dueño de la mayor parte de las tierras y de casi todo el ganado. Detuvo su caballo justo en la entrada de la parcela y se quitó el sombrero con una sonrisa ladeada. Mateo, muchacho, me dijeron que estabas haciendo algo interesante, dijo. El campesino limpió sus manos en el pantalón y se acercó con calma. Solo preparándome para lo que viene, respondió con la misma fe de siempre. Hilario soltó una carcajada. ¿Y qué es lo que viene exactamente? El ganado, explicó Mateo. El hacendado lo observó con burla. ¿Compraste animales y no nos avisaste? El campesino negó con tranquilidad. Aún no han llegado. Hilario arqueó una ceja. ¿Y cómo esperas que lleguen? Dios proveerá, respondió. El silencio se alargó por un momento. Luego el hacendado echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada sonora. Ah, Mateo, siempre tan soñador, dijo secándose una lágrima imaginaria. Mira, muchacho, te haré un favor. Te vendo un par de chivos a buen precio, así al menos esos corrales no estarán tan vacíos. Mateo negó con una sonrisa. Aprecio la oferta, don Hilario, pero no será necesario. El hacendado chasqueó la lengua y colocó el sombrero de nuevo en su cabeza. Pues que Dios te ayude, porque los hombres no lo harán. Con esa última sentencia giró las riendas y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. El campesino regresó a su trabajo sin más. Nadie lo haría dudar. Después de la visita de Hilario, la que sí volvió a dudar fue Elena. La mujer esperó hasta la noche para hablar. Sentados junto al fuego, con los platos vacíos frente a ellos, finalmente soltó la pregunta que llevaba todo el día rondándole la cabeza. Mateo, ¿y si nada llega? El hombre dejó su jarro de café sobre la mesa. ¿Tienes miedo?, preguntó. Su esposa sostuvo su mirada. Tengo miedo de que te rompas cuando te des cuenta de que todo esto fue en vano. Él suspiró y le tomó la mano. Dios nunca llega tarde, Elena. Solo hay que esperar el momento correcto. Ella no respondió. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa, se quedó despierta más tiempo de lo habitual, mirando a su esposo dormir.
Se preguntó si Dios realmente lo estaba escuchando y, si lo estaba, ¿por qué no había respondido todavía? El día que estaban por terminar el tercer corral, algo sucedió. El calor pegajoso de la tarde pesaba sobre la casa. El cielo, de un azul profundo esa mañana, había cambiado a un gris amenazante. Las nubes avanzaban desde las montañas, oscureciendo el horizonte como una advertencia. Mateo, apoyado en la pala, miró hacia el cielo con el ceño fruncido. «Se viene lluvia», murmuró. Elena salió de la casa, secándose las manos en el delantal. También miró las nubes y luego a su esposo. «Si llueve, mejor dejamos esto para mañana», sugirió. Él negó con la cabeza. «Solo falta reforzar un lado del corral. Si lo dejo así y cae una tormenta fuerte, el viento podría tumbarlo». La mujer suspiró. Sabía que discutir era inútil. «Voy a sacar unas lonas para cubrir la madera que no está barnizada. No quiero que se eche a perder». Su vecino Tomás pasó por el camino en ese momento con su característico aire despreocupado. «Mateo, ¿de verdad sigues con esto?», preguntó con una sonrisa burlona. «Mira el cielo. En lugar de perder el tiempo con corrales vacíos, mejor asegúrate de que tu casa no se moje». «Voy a terminar este trabajo», respondió el campesino sin molestarse en levantar la vista. El viento comenzó a soplar más fuerte. Los árboles que rodeaban la parcela se mecían con fuerza y la tierra seca se levantaba en remolinos. Elena salió con las lonas justo cuando el primer trueno retumbó en la distancia. «Mateo, esto se pondrá feo», advirtió. Él martilló con más fuerza, apresurándose. No podía darse el lujo de dejar el trabajo a medias, pero la tormenta llegó antes de que pudiera terminar. La primera gota cayó como un aviso, luego otra y otra, hasta que el cielo se rompió en un aguacero violento. Elena corrió hacia la casa, cubriéndose la cabeza con el delantal. «Mateo, entra ya», gritó. Pero el hombre seguía clavando los tablones. El viento silbó entre los postes, golpeando con furia. Los relámpagos iluminaron el cielo y el trueno hizo temblar la tierra. Entonces sucedió un crujido seco, un gemido de madera cediendo. Mateo se giró justo a tiempo para ver cómo la mitad del corral más grande se inclinaba con la fuerza del viento. «No», gritó desesperado. Corrió hacia la estructura, pero antes de que pudiera alcanzarla, un golpe de aire azotó la cerca y los postes se vinieron abajo en un estruendo de madera quebrada. Elena, desde la puerta, llevó las manos al rostro. Mateo se quedó de pie bajo la lluvia, viendo los tablones dispersos como huesos rotos en el suelo. La tormenta rugía a su alrededor, pero lo único que escuchaba era el latido sordo en sus oídos. Cuando la lluvia cedió, la parcela era un lodazal. El suelo, antes seco y polvoriento, se había convertido en un mar de barro donde flotaban los restos del corral caído. El campesino estaba de pie en medio de la destrucción, empapado y con las manos crispadas. Su esposa se acercó con cautela. «Mateo», susurró. Él no respondió. No podía apartar la vista de lo que quedaba de su trabajo. Días enteros de esfuerzo, de fe, reducidos a un desastre en cuestión de minutos. Elena tocó su brazo. «Mateo, ven adentro. Ya no hay nada que puedas hacer ahora». Él cerró los ojos por un momento y respiró hondo. No se rendiría. Volvió a abrir los ojos con determinación. «Voy a reconstruirlo», dijo. La mujer apretó los labios. «Al menos espera a que la tierra se seque». Mateo asintió, pero su mirada no dejó de recorrer los escombros. Sabía que la tormenta no solo había golpeado su corral, también había puesto a prueba su fe. Pero él no dudaría. Volvería a empezar y lo haría mejor. Al amanecer, el pueblo ya sabía lo ocurrido. El hombre apenas había salido al patio cuando los primeros vecinos comenzaron a pasar, con expresiones de falsa preocupación y sonrisas mal disimuladas. Tomás fue el primero en acercarse. «Lo siento, hermano», dijo, aunque su tono no sonaba sincero. «Parece que Dios no estaba tan interesado en tus corrales». Mateo no respondió.
Otra voz se sumó a la burla: quizás fue una señal para que dejes de perder el tiempo. El campesino levantó la vista. Frente a él, don Hilario se había detenido con su caballo. El hacendado miró los escombros con diversión. Siempre supe que estabas perdiendo el tiempo, muchacho, dijo con sorna. Pero no pensé que la misma lluvia vendría a recordártelo. Las carcajadas se alzaron entre los vecinos. Mateo sintió la sangre hervirle en las venas, pero no dijo nada. Elena, en cambio, apretó los puños y dio un paso adelante. Ríanse ahora, dijo con la barbilla en alto, pero cuando Mateo termine de reconstruir, ya veremos quién se ríe al final. Las risas se apagaron. Hilario la observó con una ceja alzada, luego chasqueó la lengua y movió las riendas. Suerte con eso, dijo antes de alejarse. Tomás se quedó un momento más. Mateo, amigo, bajó la voz con un atisbo de seriedad. De verdad, piénsalo bien. Tal vez esto fue una señal. El campesino se sacudió el polvo de las manos y lo miró con tranquilidad. La única señal aquí es que tengo que construirlo más fuerte. El vecino suspiró y se marchó. Cuando todos se fueron, Mateo tomó el primer poste caído y lo levantó. Su esposa lo miró en silencio. ¿En serio vas a empezar ahora?, preguntó después de ver que el hombre no se rendiría. Sí, respondió él con la misma convicción de siempre. Elena cruzó los brazos, observándolo. Finalmente suspiró y recogió un martillo. Entonces, apúrate, dijo, no quiero que se nos haga de noche. Él sonrió. Con la ayuda de su esposa, recogió la madera, enderezó los postes y comenzó de nuevo. Mientras clavaban las primeras tablas, algo en el aire se sentía distinto. Era la misma fe de siempre, pero ahora probada por la tormenta, más fuerte, más firme, indestructible. El sonido del martillo golpeando la madera se convirtió en parte del paisaje. Día tras día, desde el amanecer hasta la última luz del sol, Mateo reconstruyó el corral con una determinación aún mayor que la primera vez. Esta vez no bastaba con clavar postes y atar tablones. La tormenta le había demostrado que su trabajo debía ser más fuerte. Conseguía la madera más gruesa, reforzaba cada unión con clavos adicionales y aprendía nuevas técnicas de construcción. Observaba cómo los hombres del pueblo levantaban sus cercas e imitaba lo que veía. Rellenaba los pozos donde iban los postes con cemento. Aprendió a preparar la mezcla en un viejo balde y esperó, paciente, a que secara cada vez que levantaba un poste. Si antes le había tomado 2 semanas construirlo, ahora le tomó casi un mes. Los vecinos seguían pasando con miradas curiosas, algunos con burla, otros con un destello de respeto oculto. Ya no se reían con tanta facilidad. Su esposa lo ayudaba cuando podía, aunque la mayor parte del tiempo lo dejaba solo con su obra. Lo conocía lo suficiente para saber que había algo sagrado en lo que estaba haciendo. Cada día, al finalizar, el hombre se paraba frente a su trabajo con las manos en la cintura y los labios apretados. Buscaba fallas, debilidades. No se permitiría un segundo desastre. Justo cuando se acercaba Semana Santa, Mateo dio el último golpe de martillo. El nuevo corral se alzaba firme, más resistente que nunca. Las vigas estaban bien ancladas en la tierra, las cercas reforzadas con uniones más sólidas. El hombre se pasó una mano por la frente sudada y dejó escapar un suspiro largo. Elena salió de la casa y se detuvo a su lado. ¿Ahora sí estás conforme?, preguntó. Él asintió. Ahora sí. Ella cruzó los brazos, observando la estructura terminada. Te llevó más tiempo, pero está mejor. Mateo sonrió con orgullo. Dios premia el esfuerzo. La mujer suspiró. Espero que también premie la paciencia. Él soltó una risa baja. El viento fresco de la tarde sopló con suavidad. A diferencia de aquella vez en que la tormenta derribó todo, esta vez el aire solo movió las hojas de los árboles. Mateo tomó aire profundamente y miró hacia la colina que se alzaba detrás del pueblo. Desde niños, les habían enseñado que en la cima había un pequeño santuario donde la gente iba a rezar en momentos de necesidad.
Su madre lo había llevado allí cuando era niño, diciéndole que Dios escuchaba más fuerte desde lo alto. Esa noche necesitaba que Dios lo escuchara. «Voy a subir a la colina», dijo de repente. Elena lo miró con extrañeza. «¿Para qué?» «Quiero orar allá arriba». Ella no respondió de inmediato. Sabía que cuando su esposo tenía una idea en la cabeza, nada lo hacía cambiar de opinión. Finalmente asintió. «Ve, pero vuelve antes de que oscurezca demasiado». Él tomó su sombrero y comenzó el ascenso. El sendero era empinado y cubierto de maleza. El pueblo quedaba atrás poco a poco, mientras la brisa del fin de la tarde comenzaba a enfriar el aire. El pequeño santuario apareció ante él tras la última curva del camino. Era una construcción modesta de piedra y madera, con una cruz simple en el techo. Dentro, una imagen de la Virgen descansaba en un altar cubierto de flores secas y velas apagadas. Mateo se arrodilló. No sabía cuánto tiempo pasó en silencio, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Finalmente levantó la vista y habló en voz baja. «Señor, ¿sabes cuánto he trabajado? Volví a levantar estos corrales más fuertes y más firmes. He puesto todo mi esfuerzo y mi fe en esto». Su voz se quebró ligeramente. «Si mi fe es verdadera, si mi esfuerzo vale la pena, dame una señal. No necesito que me lo des todo hoy, pero dime que me escuchas, que no estoy haciendo esto en vano». Un viento cálido recorrió la colina. El hombre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. No esperaba que algo milagroso sucediera de inmediato. La fe no era recibir, era confiar. Pero dentro de su corazón, una pequeña esperanza se encendió. Se quedó allí hasta que la luz del día se apagó completamente. Luego se levantó con un último susurro. «Voy a seguir esperando». Y con esa promesa en los labios, descendió de la colina y regresó a casa. Esa noche durmió profundamente. El cansancio del cuerpo se mezcló con el alivio del alma y, por primera vez en mucho tiempo, su mente estuvo en paz. Entonces soñó. Se encontraba en medio de un campo verde y extenso, donde el viento movía la hierba como olas en un mar de esmeralda. A lo lejos vio una figura acercándose lentamente, un anciano. Su barba blanca le llegaba al pecho y su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero sus ojos tenían el brillo tranquilo de alguien que lo ha visto todo. Mateo lo observó en silencio, sintiendo una extraña familiaridad en él. El anciano se detuvo frente a él y le sonrió con amabilidad. «Hijo, has trabajado bien», dijo con voz profunda. Mateo tragó saliva. «¿Entonces Dios me escuchó?», preguntó. El anciano asintió. «Pero aún no es el momento». El campesino sintió que su corazón se apretaba un poco. «¿Cuánto más debo esperar?», preguntó con un hilo de voz. El anciano extendió una mano y tocó su hombro con suavidad. «La paciencia es parte de la recompensa», dijo. «Lo que es tuyo ya viene en camino. Solo sigue creyendo». El viento sopló más fuerte y el campo comenzó a desdibujarse. Mateo intentó aferrarse al momento, pero la imagen del anciano se desvaneció en la brisa y entonces despertó. La primera luz del alba se filtraba por la ventana cuando abrió los ojos. El sueño del anciano aún flotaba en su mente, nítido como si hubiese sido real. Permaneció acostado un momento, con la vista fija en el techo de madera, repasando cada palabra. «Lo que es tuyo ya viene en camino, solo sigue creyendo». Un murmullo en su interior le decía que algo estaba por suceder. Se giró y vio a Elena aún dormida, su respiración tranquila y acompasada. No quiso despertarla. En silencio, se levantó, se puso las sandalias y salió al patio. El aire fresco de la madrugada le acarició el rostro. Miró los corrales con detenimiento. Aún estaban vacíos. Suspiró, llevándose las manos a la cintura. No se sentía decepcionado. Sabía que los tiempos de Dios no eran los suyos. Regresó a la casa y puso agua a calentar. Mientras el fuego crepitaba bajo la olla, escuchó los primeros sonidos del amanecer, los pájaros despertando entre los árboles, el viento moviendo las ramas y entonces lo oyó.
Un sonido nuevo, un kikiriquí fuerte y claro rompió el silencio. El hombre frunció el ceño, se giró hacia el patio y lo oyó otra vez. No era su imaginación. Su esposa se removió en la cama y abrió los ojos. La casa era pequeña, sin divisiones, un solo cuadrado que funcionaba como cocina, comedor y habitación, así que cualquier ruido podía despertarlos. Eso, murmuró adormilada. Él asintió lentamente. Un nuevo kikiriquí retumbó, acompañado por el cacareo de gallinas. Elena se sentó de golpe. Mateo, ¿de dónde viene ese ruido? Él no respondió. En su pecho, el corazón le latía con fuerza. Salió apresurado y su esposa lo siguió, sujetándose el chal sobre los hombros. Cuando cruzaron la puerta y vieron el patio, ambos se quedaron sin aliento. Los corrales ya no estaban vacíos. Donde antes solo había tierra y madera, ahora había vida. Vacas de piel lustrosa pastaban dentro del corral más grande. Borregos y cabras correteaban por el terreno cercado. Y en el gallinero improvisado, un grupo de gallinas cacareaba animadamente, mientras un gallo de plumas rojizas y doradas los miraba con altivez desde la cerca. El hombre sintió que las piernas le temblaban. «Esto no puede ser», murmuró Elena, llevándose las manos a la boca. Pero ahí estaban. Mateo caminó lentamente hacia los corrales, incapaz de apartar la vista del milagro frente a él. Tocó con la punta de los dedos la cerca de madera, esperando que todo se desvaneciera como un espejismo, pero no lo hizo. Las vacas se movieron tranquilamente, los borregos balaron y el gallo volvió a cantar. El hombre sintió un nudo en la garganta, se arrodilló en la tierra húmeda, alzó la vista al cielo y cerró los ojos. «Gracias, Señor», susurró con la voz temblorosa. «Gracias por escucharme». Elena seguía de pie, sin moverse, como si su mente aún no pudiera procesar lo que veía. Cuando el hombre se puso de pie y la miró, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Nos escuchó», dijo ella en voz baja. Mateo sonrió. «Siempre nos escuchó. Solo esperaba que estuviéramos listos». El viento matutino acarició sus rostros, como si fuera una respuesta. El cacareo de las gallinas y el mugido de las vacas no tardó en atraer la atención de los vecinos. La primera en llegar fue una niña que pasaba con un cántaro de agua. Se detuvo al ver los corrales y abrió los ojos como platos. «Mamá, vengan a ver esto», gritó, echando a correr de regreso al pueblo. En cuestión de minutos, un grupo de personas se congregó frente a la casa de Mateo y Elena. Las reacciones fueron diversas. Algunos murmuraban con asombro, otros cruzaban los brazos con escepticismo. Tomás llegó con el ceño fruncido. «Mateo, ¿de dónde sacaste todo esto?», preguntó, señalando el ganado. El campesino se apoyó en la cerca con calma. «Dios lo mandó», respondió simplemente. Las murmuraciones crecieron. «Eso no es posible», dijo un hombre. «Los animales no aparecen de la nada». «¿Los compraste en secreto?», preguntó otro. «¿O se los robaste a alguien?», murmuró una mujer en voz baja. Mateo no se inmutó. Elena, en cambio, apretó los puños. «Nosotros no hemos robado nada», dijo con firmeza. «Todo esto apareció al amanecer. Si no lo creen, revisen los caminos. No hay huellas, no hay rastros de que alguien los haya traído aquí». Las palabras de su esposa hicieron dudar a más de uno, pero justo cuando el escepticismo amenazaba con crecer, otra voz interrumpió la conversación. «Buenos días, patrón». Todos se giraron. Desde la entrada de la parcela, un grupo de hombres y mujeres los observaba con expresiones tranquilas. Eran 6, 4 hombres y 2 mujeres. Sus ropas eran sencillas, pero limpias, y sus rostros amables. Mateo los miró sin comprender. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. El más alto del grupo, un hombre de cabello rizado y sonrisa serena, dio un paso adelante. «Somos los trabajadores que pidieron», dijo con naturalidad. «¿Dónde prefiere que empecemos?». El silencio que cayó fue absoluto. El campesino parpadeó desconcertado. «Trabajadores», repitió.
Pero nosotros no hemos pedido a nadie. El hombre ladeó la cabeza con calma. Nos enviaron para ayudar. Elena se aferró al brazo de su esposo. Los vecinos intercambiaron miradas, algunos con desconfianza, otros con asombro. Don Hilario, quien había llegado montado en su caballo, miró a los recién llegados con recelo. ¿Quién los envió?, preguntó con su tono siempre arrogante. La mujer mayor del grupo, de cabello recogido en una trenza larga, sonrió con dulzura. Alguien que sabía que los necesitarían. Hilario frunció el ceño, pero no dijo más. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pedido una señal. Dios no solo le había enviado el ganado, también le había enviado manos para ayudarlo a cuidarlo. Respiró hondo, miró a su esposa y luego a los trabajadores. Bien, dijo finalmente, empecemos. Los forasteros sonrieron y, sin más palabras, comenzaron a moverse. Uno de los hombres fue a revisar las cercas, la mujer mayor entró a la cocina como si la conociera de toda la vida y otro de los hombres se dirigió directamente al corral más grande, acariciando a las vacas con una confianza extraña. Los vecinos no sabían qué decir. Mateo tampoco. Solo sabía que lo imposible había sucedido y que su fe por fin había dado frutos. Las acusaciones de robo no pararon de llegar. Incluso las autoridades se acercaron, pero luego de inspeccionar todo y de revisar si había denuncias relacionadas con robo de animales que pudieran coincidir, se dieron por vencidos. No había nada. Los animales simplemente habían llegado. 2 meses habían pasado desde aquel amanecer milagroso en que Mateo y Elena encontraron sus corrales llenos de vida. Y en ese tiempo todo había cambiado. Mateo ya no era solo un campesino con una idea imposible. Ahora era el hombre que desafió la lógica, el que trabajó con fe hasta que su esfuerzo fue recompensado. El ganado prosperaba bajo su cuidado. Las gallinas ponían huevos todos los días y las cabras y borregos crecían sanos. El pueblo, que antes lo llamaba loco, ahora lo veía con respeto. Incluso los más escépticos, como Tomás, habían tenido que aceptar que algo inexplicable había sucedido. Y aunque Hilario aún no decía nada, su mirada desconfiada cada vez que pasaba por la parcela decía más que sus palabras. Pero a pesar de la prosperidad, había algo que inquietaba a Mateo, los 6 trabajadores misteriosos. Desde el primer día, Antonio, el que parecía ser el líder, y su grupo habían trabajado con una dedicación impecable. Sabían exactamente qué hacer, como si hubieran pasado toda su vida en el campo. No preguntaban, no se quejaban y nunca pedían nada a cambio. Habían armado 2 tiendas de campaña en las que dormían cada noche. Siempre cenaban con Mateo y Elena. Eran silenciosos, pero amables. Hablaban en los momentos correctos e incluso bromeaban con calidez. El campesino había llegado a encariñarse con ellos, aunque siempre se negaban a decirle de dónde venían o quién los había enviado. Sin embargo, ese día algo cambió. Por la mañana, cuando salió al patio, vio a Antonio y los demás de pie junto a la cerca, como si estuvieran esperando algo. Mateo se acercó lentamente, con el ceño fruncido. ¿Pasa algo?, preguntó. Antonio sonrió con tranquilidad. Vinimos a ayudarte y ya cumplimos nuestra misión. El campesino sintió un nudo en la garganta. ¿Se van?, preguntó con miedo. Antonio asintió. Dios cree en ti, Mateo. Dale trabajo a quien lo necesite y ayúdalos, igual que Dios te ayudó a ti, dijo el hombre. Mateo apretó los labios. Quiso decirles que se quedaran, que el trabajo aún no terminaba, pero en su interior supo que esas palabras no cambiarían nada. Los 6 trabajadores dieron media vuelta y comenzaron a caminar por el sendero de tierra. El campesino lo siguió con la mirada, sintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo. Pero cuando doblaron la curva del camino, ya no estaban. El campesino sonrió, secándose el sudor con el dorso de la mano. No tengo prisa. Lo bueno toma tiempo. Su amigo bufó. A ver si la paciencia también alimenta, murmuró. Estaba allí porque, después de todo, elegía creer.
Se había disculpado con Mateo por haberse burlado y haber sido escéptico. No podía negar lo visible. Dios había ayudado a su amigo y él estaba dispuesto a seguirlo haciendo. Justo en ese momento, el sonido de cascos y pasos firmes rompió la tranquilidad. Ambos se giraron y vieron una caravana avanzando por el sendero de tierra. Al frente, montado en su caballo negro, venía don Hilario. Detrás de él, 4 hombres vestidos de traje y 2 soldados del pueblo caminaban con expresión seria. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. El hacendado no estaba allí para negociar. Tomás entrecerró los ojos. «Esto no me gusta nada», murmuró. Los hombres se detuvieron a unos metros. Hilario desmontó con calma, sacudiéndose el polvo de la chaqueta antes de mirarlo con su sonrisa de siempre. Pero esta vez no había burla en su expresión, sino una frialdad calculada. «Mateo, muchacho, parece que no pierdes el tiempo», dijo. El campesino se cruzó de brazos. «Si viene a felicitarme, no hace falta». El hombre rió. «No, vine a resolver un asunto pendiente». Uno de los abogados dio un paso adelante y sacó un documento. «Hemos recibido una denuncia sobre la procedencia de estas tierras. No hay registros de compra ni de herencia, así que legalmente no pertenecen a nadie. Si no puede demostrar su propiedad, serán confiscadas por el municipio». Mateo apretó los labios, pero no dejó que su expresión cambiara. Esperaba algo así. Sacó la escritura de su bolsillo y la extendió. «Este papel dice lo contrario». El abogado lo tomó con una mueca de desconfianza y comenzó a leerlo en voz baja. Otro de los hombres se asomó sobre su hombro. El hacendado permaneció en silencio, sin apartar los ojos de Mateo. Después de unos segundos, el abogado suspiró. «Es legítimo», anunció. Tomás, que hasta ahora solo observaba, sonrió con burla. «Vaya, Hilario, parece que no podrás confiscarle nada». El hacendado frunció el ceño. «Esto no cambia nada». Mateo lo miró fijamente. «¿Por qué sigue insistiendo?». Hilario apretó los puños y, por primera vez, dejó caer su máscara. «Porque si tú prosperas, otros van a creer que pueden hacerlo sin mí», escupió con rabia. «Toda mi vida he trabajado para ser el dueño de estas tierras, para que la gente dependa de mí. ¿Por qué tú merecías un milagro y yo no?». El silencio cayó sobre el lugar. Mateo sostuvo su mirada. Por fin entendía el odio de Hilario. No era solo envidia, era miedo. Miedo de perder el poder, de que los demás campesinos descubrieran que no necesitaban vivir bajo su sombra. Tomás dio un paso adelante y se plantó frente al hacendado, con los brazos cruzados. Quizá porque Dios vio en Mateo algo que en ti no. Mateo quiere ayudar. Tú solo quieres poder. Ahora vete, Hilario. No tienes nada más que hacer aquí, dijo el hombre con firmeza. El hacendado apretó los dientes, pero no respondió. Solo tomó las riendas de su caballo y montó de un salto. «No se confíen», advirtió antes de tirar de las riendas y alejarse con su grupo. El campesino suspiró cuando la caravana desapareció por el camino. Su amigo lo miró y negó con la cabeza. «Ese hombre no se va a rendir fácilmente», dijo. Mateo le dio una palmada en el hombro. «No importa. Dios nos trajo hasta aquí y no nos va a abandonar ahora». Tomás soltó una risa. «Ya hablas como un pastor». Mateo sonrió y recogió su pala. El trabajo debía continuar. Los días pasaron y el nuevo terreno comenzó a tomar forma. Lo primero que hicieron fue construir un pozo y marcar las zonas de cultivo. El hombre ya no solo criaba ganado, también cultivaba maíz, frijoles y hortalizas. El pueblo, al principio incrédulo, empezó a notar el cambio. Ya no era solo una granja, era un refugio para quienes necesitaban trabajo. Las vacas daban más leche de la que podían vender, así que Mateo comenzó a regalarla a los más pobres. Las gallinas ponían más huevos de los que podía consumir y los compartían con las viudas del pueblo. «Si Dios nos dio esto, es para compartirlo», decía cada vez que alguien intentaba pagarle por algo que él entregaba gratis.
Elena lo apoyaba, aunque a veces suspiraba con resignación. Si seguimos regalando todo, un día nos quedaremos sin nada, le advertía. Si seguimos compartiendo, nunca nos faltará, respondía él con una sonrisa. Y tenía razón. Poco a poco, los mismos vecinos que antes se burlaban ahora venían a pedir trabajo. Mateo contrató a más jornaleros y pudo empezar a pagarles mejor. Incluso Tomás terminó trabajando en la nueva tierra. No sé si esto fue un milagro o no, pero ya que estás pagando bien, no me quejo, decía con su habitual sarcasmo. Su amigo solo reía. Tomás jamás dejaría de ser sarcástico o de dudar un poco, pero lo apoyaba y era un buen hombre. El pueblo cambió. El miedo a la pobreza disminuyó porque había oportunidades. Ya no dependían de Hilario para sobrevivir y eso era lo que el hacendado más temía. Un día, Mateo y Elena se sentaron en la entrada de su casa, observando cómo el ganado pastaba en los campos y los jornaleros trabajaban en los cultivos. La mujer suspiró con una sonrisa. Míranos ahora. El hombre le tomó la mano. Dios nos llevó por un camino difícil, pero llegamos. Ella lo miró con ternura. ¿Qué sigue ahora? El campesino miró al cielo. Seguir ayudando, respondió. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Me parece un buen plan. El tiempo pasó y la historia de Mateo se convirtió en leyenda en el pueblo. La gente contaba sobre el campesino que construyó corrales vacíos con fe, el hombre que recibió un milagro cuando nadie creía en él. Una tarde, un joven campesino de otro pueblo que había escuchado la historia llegó hasta su granja y lo encontró trabajando la tierra. Señor Mateo, llamó con respeto. El hombre levantó la vista y sonrió. ¿Cómo lo lograste?, preguntó el joven con genuina curiosidad. Mateo se quedó en silencio un momento, luego miró a su esposa, que desde el porche lo observaba con una sonrisa. Volvió a mirar al joven y respondió con la sencillez de siempre. Creí y trabajé, y cuando llegó el momento, Dios hizo el resto. El viento sopló suavemente entre los campos, como si el cielo aprobara su respuesta. La historia de Mateo nos recuerda que la fe verdadera no es pasiva ni ciega. Es creer cuando todo parece en contra. Es trabajar sin ver resultados inmediatos y es confiar aunque el mundo se burle. A veces los milagros no llegan cuando queremos, sino cuando estamos listos para recibirlos. Y otras veces, el milagro no es lo que se recibe, sino en lo que uno se convierte al seguir creyendo.